Marcelo Moura, Virus, el próximo domingo 27 de noviembre va a estar presentándose en el Teatro Ópera City en un show muy especial porque están festejando los 30 años de Wadu Wadu, el primer disco de la banda. Me gustaría saber, en primer término, cómo surgió, digamos, la idea de este festejo en vivo. Bueno, primero pues, es un número bastante redondo, 30. No creo que haya muchos antecedentes de bandas que lleven 30 años tocando y vigentes. Y después que también, a mí siempre que me preguntan por Virus, yo digo que me resulta muy difícil ser objetivo, porque qué sé yo, no lo veo desde arriba, lo veo desde adentro. Pero también, girando la cabeza y mirando para atrás 30 años, uno puede tener cierta objetividad y salirse un poco de su foco. Y la verdad es que, lo digo con humildad, pero me parece que Virus fue un disco que cambió absolutamente un estilo de música en la Argentina y en Latinoamérica. Entonces me parece que es mm, más que meritorio sí, merecido rendirle un tributo. Nosotros somos los que le rendimos tributo, no la gente, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Y contame un poco, ¿cómo va a ser la estructura de este show? ¿Van a tocar los 15 temas del disco Wadu Wadu en sus versiones originales? ¿Van a ser versiones remozadas? ¿Cómo? No, vos recién me preguntabas por los ensayos, estamos ensayando mucho. Yo te contaba que estamos tocando mucho y que, bueno, los shows nos sirven como una forma de ir chequeando cómo va a ser el show del 27. Y la verdad que después de hacer varias pruebas, llegamos a la conclusión de que no estaba bueno hacer todo Wadu Wadu de un saque y después, porque aparte Wadu Wadu tiene 15 temas, pero dura 35 minutos. Sí, Cada sí, tema hay tiene... temas cortitos de 1 minuto 50. Claro. Entonces, digamos, haciendo pruebas en los diferentes shows que vamos teniendo, llegamos a la conclusión de que lo mejor era ir intercalándolos. Y por otro lado, porque también, de alguna manera, es una forma, por lo menos así lo vimos nosotros, de darnos cuenta de la vigencia del disco, porque intercalados entre temas que son mucho más actuales, tienen tanta o más actualidad que los otros. Y digamos, esto de probar, digamos, a ver qué es lo que sucede con estos temas de Wadu Wadu en vivo, más que en los ensayos. ¿Qué sienten ustedes? O sea, hablo en el caso tuyo, de Julio, de Daniel, de volver a tocar esos temas o reencontrarse con esas canciones que hace algunos casi una década o que nunca los habían tocado en vivo. ¿Cómo es esa sensación de...? Nosotros cuando empezamos a ensayar los temas que no estamos tocando de Wadu Wadu, porque varios sí los seguimos tocando siempre, pero muchos, te diría el 60-70% no los tocamos hace muchísimos años. La primera sensación que tuvimos es qué bueno lo que hicimos, porque la verdad es que inclusive, bueno, nosotros a lo largo de los 30 años hemos tenido cambios de músicos y sobre todo toda la defensa, teclados, batería y bajo, que ellos nunca los habían tocado y se alucinaban, porque realmente fue un disco que tuvo 3 años casi de trabajo, de ensayos. Está todo tan ajustado y tan medido y nos asombraba mucho la velocidad también, que inclusive hubo temas que no se podían tocar en vivo porque el vivo siempre tiene, perdón, el vivo siempre tiene el vértigo, el escenario siempre te da un plus de velocidad mayor, es decir, la ansiedad, el público, siempre la tendencia es a aumentar un poco la velocidad de las canciones. Entonces eran canciones que estaban hechas al límite, por lo menos de lo respiratorio para Federico. Entonces donde te excedías un poquitito, y ese fue el caso de varios temas, como César Po, que fue de Recrudece, Amil, que está A en mí, Wadu Wadu, o Tontos de Lenta Tontos Evolución. de Lenta Evolución. Pero bueno, ahora no es que estamos más veloces que antes, pero nos tocamos con un metrónomo. Pero te juro que los tiempos para respirar
si no respiras ahí, puedes llegar a morir en el estribillo. Digamos que están respetando, digamos, la estructura original de esas canciones. Sí, absolutamente, porque no solo la respetamos hoy, sino que mucha gente nos decía cuando entraron a grabar, cuando entramos a grabar, o sea, llevábamos 3 años ensayando 12 horas por día, o sea, no había posibilidad de mover nada, absolutamente nada, una nota. No porque no quisiéramos ni pudiéramos, sino porque ya estábamos conformes y no queríamos entrar en el rollo que es muy común de empezar a cambiar adentro cometer del el estudio, error, sí. es el clásico error, o sea, eso sucede mucho y también te lo da la experiencia cuando vos haces un disco, por ejemplo, lo mezclás y generalmente las primeras mezclas son las que tienen más frescura, las que tienen... Cuando te entras a enroscar y decir yo subiría esto y por qué, empezás a armar un desequilibrio y cada vez más tu oído va perdiendo como noción de qué es lo que querías. Entonces, en algún punto lo que sí suma es que el audio de hoy, tanto sea de los instrumentos como de los reproductores, los sistemas de sonidos para afuera, lo que fuere, o sea, son 30 años de diferencia, la tecnología avanza mucho, entonces es muy distinto, no sé, un tema de Guau Guau tocado hoy que tocado en su momento, como está en el disco. Claro, y hablando un poco de la grabación del disco, Wadu Wadu fue grabado entre septiembre y noviembre del 81 en los viejos estudios de la CBS. ¿Qué recordás, digamos, de esas sesiones de grabación? Todo. Teniendo en cuenta que fue el primer disco, que era la primera vez. No, me acuerdo absolutamente todo. En primer lugar, que por grabar algo que era distinto, los ingenieros, toda la gente de ahí no tenía ningún tipo de conocimiento de cómo se grababa ese estilo de música, así que tuvimos la suerte y la seguridad, que tal vez fue algo bastante característico en nosotros, de tomar las riendas y decidimos grabarlo en vivo, es decir, no sé si lo llegaste a conocer, no creo el estudio, pero No, era el estudio no. una cosa, una locura el tamaño. Y tenía distintas salas cerradas, donde en una podía estar la batería, en otra podía estar el tecladista, en otro el guitarrista con su equipo. Así que lo tocamos todo en vivo. Largábamos la toma como si estuviéramos tocando en vivo y se registraban todos los instrumentos. Y después se hacían lo que se llama overdubs, que son los solos, los coros, o cosas que por ahí la voz sí se grababa aparte. Pero está bueno porque creo que tiene ese sentimiento. Sí, tal cual. Y mientras grababan el disco o cuando lo escucharon terminado por primera vez, ¿ustedes eran conscientes de que estaban como con ese disco y de ahí en adelante como abriendo como una puerta nueva o que había algo distinto en la escena del rock, el rock local, teniendo en cuenta, digamos, lo que se vive en ese momento, que era, por un lado, el rock sinfónico, el jazz rock, o bandas muy populares o muy exitosas como Serú Girán, pero que ofrecían como una propuesta un poco más contemplativa? Virus era ritmo, baile, movimiento. ¿Ustedes ya en esa época notaban de que lo de ustedes como que iba a causar algún cimbronazo? O quizás... Yo me estoy riendo porque no, ¿cómo vamos a ser conscientes si lo único que recibíamos eran piedrazos de parte de la prensa, de los músicos, de la gente, piedrazos concretos? No, lo que teníamos era clarísimo lo que nos gustaba hacer. Nunca nos importó si nos iba bien o si no nos iba bien. Éramos felices haciendo lo que hacíamos. Y yo siempre es un consejo que le doy a la enorme cantidad de gente que me cruzo en el interior, por todos lados, que tiene grupos. Más allá de que puedas vivir o no de la música, no dejes de hacerlo porque es algo tan maravilloso para vos, para algo espiritual. Entonces, nosotros nunca digamos, siempre el objetivo fue hacer lo que queríamos hacer. Después, si vivíamos de eso o vivíamos de otra cosa, era otra cosa aparte. Entonces, que a mí me dijeran, esto no va a triunfar, o esto no es buena música, no era algo que me preocupara, porque mi intención no era ni triunfar, ni que nadie me considere un buen músico. Claro, ¿no? la pretensión, digamos, era hacer lo que a ustedes les gustaba. Sí, y y estar afortunadamente sigue siendo. Eso no ha cambiado en los 30 años.
Sí, esto bueno que estás recordando que en su momento tanto la crítica como el público era digamos, bastante dura con Virus. Digamos, yo me acuerdo que quizás a partir de las canciones del disco Agujero Interior, que Virus empezó a sonar más en radio y después más adelante con Relax, ahí es como que el gran público les empezó, digamos, a prestar más atención y ahí, digamos, quizás conectaron con las canciones de Wadu Wadu. Refiriéndome un poco a esta primera época que vos recién recordabas y que yo también me acuerdo. Recuerdo que una de las críticas que más se hacía, no solamente con la música, con la manera de vestirse o el tipo de show que ustedes proponían, machacaban mucho contra las letras, que siempre hablaban de la frivolidad o de la liviandad, y a mí me parece que si te ponías a leer más detenidamente las letras, digamos, detrás de cierta ironía o de cierto sarcasmo, de las metáforas que ustedes solían utilizar y utilizan hoy en día, se hablaban de temas fuertes y quizás nadie se tomaba el trabajo de leer entre líneas. O sea, ¿a ustedes les molestaba digamos, esa crítica que era casi constante sobre ese tema? ¿O no? No. A nosotros las críticas nunca nos molestaron, jamás nos detuvimos a pelearnos con nadie, ni a perder tiempo y digamos, es algo que se traslada a la vida. Es decir, a mí alguien me caga o me juega una mala pasada y no pierdo un segundo ni en vengarme, ni en pensar. O sea, hay tantas cosas piolas para hacer que detenerse a eso. Lo que sí digo es que mucha gente hoy me dice, uy, vos qué suerte tenés que, viste, vivís de lo que te gusta. No, suerte no tuve, o sea, fui consecuente, fui constante y me banqué muchas, porque el mismo productor que me decía, esto que están haciendo es un disparate, no va a vender un disco, cambien la música, no se vistan así, o sea, todo era en contra y jamás hicimos caso a nada. Digamos, Entonces, como que si eso, yo hubiera hecho caso sí. a los consejos de supuestamente la gente que estaba en el negocio y que sabía, nunca hubiera existido Virus, o sea que no tuve suerte, y hablo personal porque estoy hablando yo, no tuvimos suerte, fuimos consecuentes con un pensamiento. Nada Digamos más. que por otro lado todo eso a ustedes como que lo fortalecía, como decían, no, estamos en el buen camino. Y en algún estamos punto sí, lo que pasa es que también en el rock era más cuando nosotros aparecimos era más como una cosa de barrio y más que, no sé, nosotros tuvimos la suerte de ir a colegios maravillosos como es el Colegio Nacional de La Plata, tener una educación muy buena, entonces, qué sé yo, la gente no estaba acostumbrada a leer o a escuchar metáforas o a leer entre líneas. Y el otro día me encontré con un tipo en Chile que me dijo, yo los vi a los 10 años y hace 2 años que entendí la letra de lo que había escuchado. Entonces, está buenísimo, qué mejor comentario. Tal cual, sí. Sí, no, yo me acuerdo que no fue nada fácil los primeros por otra parte años. no hay nada más fácil no hay nada más sencillo y fácil que ser hipócrita, que decir lo que la gente quiere escuchar.